Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy me acompaña un colega de YouTube. Está conmigo Rashid Mohammed, del canal Red Pill Diaries. Rashid, bienvenido. Gracias, y gracias por invitarme a participar hoy en esta plataforma. De verdad, lo agradezco mucho. Muchas gracias por conectarte. Hemos tenido un pequeño problema con la tecnología, pero me alegra que al final tengamos una conexión que funcione. Rashid, quizá empiece preguntándote, ¿qué te llevó a crear tu propio podcast? Me tuviste como invitado en tu programa la semana pasada. ¿Qué hay detrás de Red Pill Diaries? ¿Por qué lo empezaste? Y por cierto, ¿dónde estás ubicado exactamente? Vivo en Pensacola, Florida, prácticamente en la zona del Panhandle. Todo empezó porque durante unos 12 años hice un programa en Blog Talk, y mi objetivo era dar a conocer la verdad a la gente. Pero cuando Blog Talk empezó a decaer, decidí pasarme a YouTube para poder hablar directamente con las personas y abordar algunas de las preguntas y respuestas de fondo que la mayoría de los podcasts suelen pasar por alto o ni siquiera considerar. Y creo que a veces, cuando llegamos a cierto punto, no siempre es algo intencionado. Simplemente creo que nos preocupamos más por las grandes noticias que por los detalles. Esos que la gente debería conocer para poder estar bien informada y saber cómo y cuándo tomar sus decisiones. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo empezaste con tus diarios de la píldora roja? Has entrevistado a distintas personas. ¿Sobre qué temas has estado trabajando hasta ahora? He entrevistado en varias ocasiones al ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, el Dr. Paul Craig Roberts, también a Cynthia McKinney, que fue congresista en 2 mandatos. Tengo buena relación con Larry Johnson, ex analista de la CIA. Hace apenas 2 o 3 días hice una entrevista con el coronel Larry Wilkerson. He hecho muchísimas entrevistas con todo tipo de personas y he tratado temas de geopolítica, economía, raza, derecho internacional, derechos humanos y todo eso. Intento abordar los asuntos que quedan fuera, no solo de los medios de comunicación tradicionales, sino también de los medios alternativos más convencionales. Entonces, ¿qué es para ti, quiero decir, allí en Estados Unidos sobre el terreno? Creo que tu principal motivación era básicamente entender mejor cómo funcionan las relaciones internacionales y la política. No tanto, ya sabes, la parte académica, sino más bien lo que está pasando realmente. ¿Qué crees que falta ahora mismo dentro de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con el entorno informativo? Bueno, creo que faltan muchas cosas. Pienso que, cuando se trata de información, incluso en los medios alternativos, se omiten datos que son importantes para entender los hechos que llevaron a los disturbios del 6 de enero o algo parecido. Y yo muestro los dobles raseros. Por ejemplo, cuando miras los llamados disturbios que hubo en Oregón, porque la policía mató a varias personas, y luego algunos destrozaron unos edificios, y entonces muestro el contraste, cómo a esos se les llamó matones y criminales. Y después tienes a gente que, aunque estaba descontenta con las elecciones, fue y asaltó el Capitolio del Congreso y tomó rehenes. Murió gente y se les llamó patriotas, e incluso están siendo liberados de prisión. Y muestro ese contraste para que la gente vea que mientras no se afronten esos dobles raseros, y no creo que siempre se haga a propósito, creo que en muchos casos está simplemente metido en la cabeza de mucha gente. Pero si no se enfrentan a esos dobles estándares, eso es una de las principales causas de la ineptitud del gobierno y del colapso del imperio estadounidense por culpa de la hipocresía. Y esa hipocresía se ha filtrado tan profundamente que se ha vuelto algo sistémico. Lo que la América Negra denunciaba hace 30 o 40 años, hoy lo está denunciando el mundo entero. La hipocresía, el excepcionalismo, la intransigencia, la falta de respeto por la ley
y la falta de respeto tanto hacia los aliados como hacia los enemigos. Y lo que yo llamo leyes retráctiles es cuando Estados Unidos habla del programa nuclear de Irán y dice que Irán podría estar consiguiendo una bomba nuclear. Bueno, Estados Unidos tiene miles de bombas nucleares. Y además, es la única nación que las ha usado, una o dos veces. Y Estados Unidos es firmante de uno de los mismos tratados que también firmó Irán. Según ese tratado, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia deberían eliminar sus armas nucleares. Así que, mientras por un lado dicen que las necesitan por seguridad nacional, por otro piensan que los demás no tienen derecho a lo mismo. Yo señalo esas incoherencias y la hipocresía del sistema global, que es justo lo que estamos viendo ahora. Las consecuencias de esa política hipócrita, egoísta y centrada en sí misma del mundo occidental. Un pequeño paréntesis, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que por favor, pensad en suscribiros, no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascallotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. Esto es muy interesante. ¿Cuándo empezaste a pensar así? Porque vamos, comparto ese sentimiento al 100%. La hipocresía que usan los estados con armas nucleares. La hipocresía en la guerra de Irán, ¿verdad? Dos potencias nucleares yendo a la guerra contra un país sin armas nucleares, por el simple hecho de que ese país sin armas nucleares reclame su derecho a tener un programa nuclear pacífico. La hipocresía es enorme. Pero, ¿cuándo empezaste a pensar así? Has usado la expresión imperio americano. ¿Cuándo empezaste a ver tu país como un imperio? Y si puedes, háblanos también un poco de otro término que mencionaste, la América Negra. ¿Qué crees que diferencia a la América Negra de, bueno, la otra América? Bueno, empecemos por lo último, la comunidad negra en Estados Unidos. Y no lo digo por decirlo, pero la comunidad negra es la que más está al margen. Son quienes más necesitan educación, porque aunque hayan tenido acceso a ella, no ha sido la educación adecuada. Por eso sus votos pueden ser manipulados. Por eso pueden ser manipulados. Por eso el sistema no les ha beneficiado. En pocas palabras, cuando hablamos de igualdad. ¿Cómo podemos ser iguales tú y yo si tú sigues controlando las riendas de todo el poder? ¿Cómo podemos ser iguales si tú controlas toda la economía y los negocios? ¿Cómo podemos ser iguales si todos los niveles de poder están realmente controlados por vosotros? La igualdad no consiste en darme un trabajo. La igualdad es educarme bien y ayudarme a construir algo por mí mismo. La comunidad negra en Estados Unidos ha sido la más adormecida, incluso mientras pedía justicia. Han sido los más adormecidos, creyendo que el sistema había cambiado. Y sí, creo que Barack Obama fue ese candidato manipulado para volver a adormecer a la comunidad negra, porque estaban despertando a las masas ante las injusticias que no solo se cometen contra los negros, sino contra personas de todo el mundo. Y lo que hizo la estructura de poder a puerta cerrada fue enmascararlo con un rostro negro, ¿entiendes? Con Obama. Porque sus políticas fueron más perjudiciales para la América negra que las de muchos presidentes anteriores. Pero claro, sabía botar una pelota de baloncesto, sabía hablar con el lenguaje de la calle. Así que consiguió deslumbrar a la comunidad negra y permitió que los poderes establecidos volvieran a entrar y destruyeran Libia, aunque Libia estaba luchando por la independencia de África. Si eso lo hubiera hecho George Bush, la América negra se habría indignado. Pero no se indignaron, porque era un país con rostro negro que en realidad estaba ocultando el imperialismo occidental. Lo que intentaba hacer era decirles, mirad, tenéis que estar mejor informados sobre esto. Tenéis que fijaros en las acciones de la gente, no solo en las palabras, sino en lo que hacen.
Y cuando observas las acciones y empiezas a asumir la responsabilidad por ellas, las tuyas y también las de los demás, entonces ves las cosas con más claridad. Ese es el punto clave. Y una vez que abordé eso, digamos, porque diría yo, la comunidad negra en Estados Unidos está en la parte más baja de la escala, el mensaje se extiende al resto, a quienes están en una posición económica, social y educativa mejor que la comunidad negra. Y por eso hice esa distinción, para que se entienda por qué dije lo que dije. ¿Crees que la comunidad negra en Estados Unidos está viendo todo esto con más claridad? Me refiero a lo que está pasando y a cómo funciona este sistema imperial también por dentro. Y bueno, ¿dirías que la comunidad negra también está sintiendo el dolor de Irán, el dolor de Palestina y el de otros pueblos oprimidos en el mundo? ¿O eso es solo un deseo mío, una ilusión? No, eso es exactamente así. Mira, durante décadas, la comunidad negra en Estados Unidos ha estado denunciando todo esto. La injusticia, la hipocresía, el doble rasero, el racismo, el fascismo, todo. Y los que tienen el poder lo han ocultado detrás del llamado excepcionalismo americano. Esa idea de la ciudad en lo alto de la colina a la que todo el mundo quería ir. Y ahora lo que está pasando es que el propio sistema empieza a volverse hacia adentro, a devorarse a sí mismo y a devorar a la gente para la que, en teoría, fue creado para beneficiar más. Y ahora la gente se ve obligada a despertar. Y la comunidad negra siente simpatía, especialmente hacia Irán, porque si recuerdas, durante la revolución, cuando los iraníes tomaron la embajada, dejaron en libertad a las mujeres y a los rehenes negros. Les permitieron marcharse. Dijeron, el ayatollah dijo, que como la América negra ha sufrido y sigue sufriendo bajo un sistema opresivo, permitiría que las mujeres y las personas negras fueran libres. Y bueno, la América negra no ha olvidado eso. Y también, cuando hablamos de Palestina, la América negra se siente cercana a Palestina y a los demás por el sufrimiento, por la injusticia. Hay que entender que no solo Palestina ha perdido su tierra, sino que Estados Unidos prometió a los negros 40 acres y una mula, es decir, tierra. Después de la guerra civil, durante la guerra incluso, incumplieron esas promesas, y la América negra, tras la esclavitud, se vio obligada a volver con el antiguo amo, con poca o ninguna educación y con poca o ninguna tierra. Así que no pudieron construir su propio futuro. Y ahora, cuando la América negra mira hacia adentro y luego hacia afuera, ve que eso mismo les está ocurriendo a los palestinos, cómo les arrebataron su tierra. Y luego todo el mundo dice, bueno, Israel tiene derecho a existir. ¿Pero acaso Palestina no tiene también derecho a existir? Todo el mundo dice que Estados Unidos tiene derecho a existir. Pero entonces, los chinos que construyeron los ferrocarriles por todo el país, la población negra, los nativos americanos, los irlandeses que también participaron en esa construcción, no tienen derecho a existir en un territorio propio. Y una de las cosas que yo pongo sobre la mesa es esta. De acuerdo, Estados Unidos nunca hizo nada malo a los israelíes, a los judíos, y aún así les dieron una tierra, pero se niegan a dar las famosas 40 acres y una mula a la gente que sufrió durante 400 años bajo sus látigos y que levantó el país con su trabajo. Esa hipocresía interna ahora se está viendo a nivel internacional porque empieza a afectar a todo el mundo. ¿Y cuándo desarrollaste esa percepción sobre Estados Unidos? ¿Era algo que ya pensabas desde el instituto que te parecía injusto o es una idea que fue creciendo en los últimos años? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, verás, toda mi familia ha servido. Por ejemplo, tengo un tío que falleció hace poco. Hizo 2 misiones en Vietnam. Parece que casi todos mis primos segundos o terceros han estado en el ejército o en algún tipo de servicio público. Incluso tengo un familiar, no quiero decir su nombre ni qué tan cercano es, que ayuda a construir submarinos, ¿vale? Y no quiero que tenga ningún problema.
Pero lo que quiero decir es que mi forma de ver las cosas viene de la experiencia y de observar el mundo. Porque la ciencia nos enseña que el entorno te moldea tanto como el ADN. Y ese entorno, el mental, el económico, el político y el geopolítico, me ayudó a formarme y a ver las cosas como eran, no como yo quería que fueran, porque era ingenuo. Siempre he tenido una pasión por aprender, por leer y por estudiar la historia. No solo la historia afroamericana, sino también la cultura de todo el mundo, las historias de otras naciones y cosas así. Y eso fue lo que me llevó a pensar así, porque la injusticia contra una persona es injusticia contra todos. Cuando a un ser humano se le niegan los derechos humanos o la justicia de cualquier forma, a toda la humanidad se le están negando esos derechos y esa justicia. Así es como lo veo, porque soy un verdadero creyente en Dios. Y creo que si crees en Dios y eres una persona que respeta a Dios, esto debería llegarte al corazón, sin importar la raza, el color, la clase, la religión o lo que sea. Pero hablo del color, porque ese es el tema que Estados Unidos no quiere afrontar. Quiero decir, en la narrativa pública, y creo que los dos trabajamos un poco en eso, ¿verdad? Los dos sabemos que lo que muestran los medios y lo que dice la narrativa política no refleja cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? No es así como se comporta el imperio. Y el imperio incluye, por supuesto, el núcleo en Estados Unidos, incluye a sus aliados en Europa y en Japón, e incluye las estructuras de poder que luego se van filtrando hacia abajo y permiten que el sistema funcione como lo hace. ¿Cuánta gente, cuántas personas, qué parte, qué porcentaje, digamos, de la comunidad negra en Estados Unidos crees que comparte tu visión? Una estimación aproximada, porque una buena parte quizá crea realmente en algunas de las narrativas del gobierno, ¿no? También en eso de que Irán es malvado o que Rusia es una nación agresiva o lo que sea. ¿Qué dirías tú, dentro de la comunidad negra estadounidense, cuánta gente crees que ve más allá de esa ficción? Diría que, justo ahí, esa pregunta es difícil de concretar, porque si digo que un 20% de la comunidad negra lo ve con claridad, al mismo tiempo también quieren ser aceptados como estadounidenses. Sabes, muchos de los que sí lo ven no quieren decirlo abiertamente, porque entonces los verían como poco patriotas. Y durante toda su vida han estado intentando ser aceptados como americanos. Verás, a mí eso me da igual, mientras Dios esté contento conmigo. Yo solo quiero que salga la verdad, ¿sabes? Hay un pequeño porcentaje de personas que ve a través de las mentiras del mundo occidental. Pero tenemos que entender que Estados Unidos hace un gran trabajo de propaganda. Y si estás en la parte más baja de la sociedad, con el menor acceso a la información, a la educación o a lo que sea, esa propaganda te afecta más que al resto, porque no tienes... Perdón, se me ha caído la cámara. No tienes el mismo acceso que los demás. Así que, cuando aprendes un poco sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos, sobre sus verdaderas acciones, eso te despierta. Y voy a contarte un momento decisivo que me hizo despertar. Estaba haciendo una investigación y me di cuenta de que los precios eran muy altos. Y alguien no paraba de decir que Estados Unidos era tan perverso que tenía barcos llenos de comida. Y esto fue en los años 70 o principios de los 80. Y que para mantener los precios altos, mandaban los barcos al mar y los hundían. Y yo pensaba, no puede ser. Pero cuando hice la investigación, me di cuenta de que Estados Unidos haría algo así, solo por beneficio, por encima de la vida de las personas. Piensen cómo eso afecta la vida de la gente. ¿Dónde fue eso? Eso no era sobre Estados Unidos, ¿verdad? Era en otro sitio. No. Esto era América. Es tan codiciosa por el beneficio que sacaba barcos al mar. Puedes investigarlo.
Hundía barcos llenos de comida y mercancías para mantener los precios altos en Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, eso mismo estamos viendo ahora. Mira lo egoísta que es en este momento, porque su ego ha sido herido, porque su orgullo se ha roto. Está dispuesta a estrangular al planeta entero intentando imponer un embargo a Irán. ¿Y por qué? Porque Irán quiere independencia, Irán quiere dignidad, Irán quiere libertad, Irán quiere ser tratado con igualdad. Así que está dispuesta a hacer estallar toda la economía mundial solo para salvar las apariencias. Esto demuestra la arrogancia del imperio. Y cuando una nación, un pueblo, un país o un gobierno llega a ese punto, debe ser apartado, porque ha demostrado que no es digno de ocupar esa posición, ni a nivel global, ni dentro de su propio país. Dentro de Estados Unidos, ¿cree que eso duele a mucha gente? ¿Que les hace daño darse cuenta de que su país está implicado en actos así? ¿A usted le duele? Soy realista. Y mira, déjame decirlo así. No puedo decir, soy de Estados Unidos, pero no puedo decir que sea estadounidense, porque nunca he disfrutado plenamente de todos los derechos que se les conceden a los estadounidenses. Y eso se puede decir de la mayoría de la población negra en América. Nunca han disfrutado de una ciudadanía completa. De hecho, la Constitución nos consideraba 3/5 partes de una persona. Bien, y cuando hablamos del acceso al sistema judicial, si no tienes dinero ni contactos, en realidad no puedes decir que eres estadounidense, a menos que tengas todos los derechos garantizados que tienen los demás ciudadanos. Así que, me duele ver que Estados Unidos esté así. No, ella es así. Las acciones hablan más que las palabras. Nunca ha cumplido ningún acuerdo o tratado internacional que haya firmado, ya fuera con la comunidad afroamericana, con los chinos, con Marruecos o con los nativos americanos. Y mira lo que está haciendo ahora. Ha rechazado todos los tratados internacionales que mantenían la estabilidad mundial, incluidos los acuerdos sobre armas nucleares y otros con Rusia. Solo utiliza esas cosas cuando le conviene. Mientras le sea útil, las usa. Y esto es lo que tengo que señalar. Porque la mayoría de la gente no lo hace, porque prefieren pensar que no es así. América hará esto. Si observas las acciones de una persona más que su retórica, eso te dice mucho más sobre quién es. Una vez, vale. 2 veces, vale. Quizá 3. Pero si se convierte en un patrón, ese patrón te muestra la mentalidad de una persona y lo que puedes esperar de ella. Existen todo tipo de algoritmos que siguen patrones para poder dirigirte la publicidad. Pues bien, si miramos los patrones de América, son la guerra, la codicia, la ocupación, la destrucción, siempre señalando con el dedo a los demás, y siempre benevolente consigo misma. Yo soy América, soy benevolente, pero tú eres un insurgente. A miles de kilómetros en Irak, los iraquíes son insurgentes. Son terroristas, son extremistas. Y aún así, Estados Unidos se presenta como el luchador benevolente. Vas al norte de África y pasa lo mismo. Mira lo que está haciendo con Europa. Para mantener su hegemonía, está dispuesta a sacrificar a toda la nación de Ucrania. Intentó sacrificar a Georgia, y ahora está dispuesta a sacrificar a toda Europa, con tal de seguir con su dominio hegemónico sobre el planeta entero. Si eso no basta para que uno diga, oye, algo va mal con la gente que dirige este país, algo va mal con el sistema político del país, algo va mal con su forma de gobernar, entonces no sé qué más hace falta. Sabes, esto es muy interesante, porque en fin, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 y 70 usaba un lenguaje muy parecido. Y claro, el Dr. Martin Luther King y Malcolm X denunciaban las injusticias dentro del país y también lo que Estados Unidos hacía fuera. Así que bueno, creo que en la imaginación pública mucha gente ve el movimiento por los derechos civiles como un éxito enorme que consiguió la igualdad de derechos para todos. ¿Pero tú lo ves así?
¿O crees que es algo que sigue sin resolverse dentro de Estados Unidos, que todavía queda por domar esa bestia que genera tanto caos, tanta muerte y tanta destrucción, tanto fuera como dentro del país? Creo que el movimiento por los derechos civiles se equivocó de enfoque, porque buscaban derechos civiles. Pero antes de poder tener derechos civiles, primero tienes que ser reconocido como ser humano. Tienes que tener derechos humanos. Y cuando alguien te ve como un ser humano, entonces ve también la civilidad en ti. Creo que lo tenían al revés. Y creo que mucha gente todavía lo tiene al revés. Por eso Estados Unidos sigue pudiendo hacer lo que hace. Todo del país como fuera. Demoniza un líder. Dice que es un régimen, perdón, un tirano. Lo demoniza, lo deshumaniza ante la gente. Y entonces, una vez que los deshumaniza, puede quitarles sus libertades civiles y actuar sin respetar el derecho internacional, ni la ley estadounidense, ni la venezolana, y secuestrar a un presidente, justificándolo después con las mentiras que contó. Y luego, incluso cuando esas mentiras se derrumban, cuando se demuestra que el presidente venezolano no era el jefe de ningún cartel de drogas, algo que nunca existió, Estados Unidos sigue manteniendo al presidente detenido e intenta inventar nuevos cargos. Esto ocurre porque ella lo deshumanizó ante la gente, y fue precisamente al deshumanizarlo como pudo arrebatarle sus libertades civiles. Y eso es lo que hace con todos aquellos con los que no está de acuerdo. Cuando discrepa con Europa, entonces la culpa es de Europa. Ya sabes, aunque sean las políticas estadounidenses las que dominan la política europea, aunque sean las políticas estadounidenses las que marcan las políticas en África, en América Latina, en el Caribe y en Asia Occidental, fíjate en todos los lugares a los que va. Deja tras de sí un rastro de muerte y destrucción, de desesperanza y de división, porque es capaz de usar la propaganda para deshumanizar a la gente y luego arrebatarles sus derechos civiles y sus libertades. Y después es capaz de ocuparlos, de robarles sus recursos, de distraer al pueblo con el baloncesto y el fútbol. Eso es lo que hace. Si no puede deshumanizarte, te distrae con Kim Kardashian, con cosas que no importan en el esquema de la vida, de la libertad, de la independencia, solo con desigualdad. Esto es lo que hace Estados Unidos. ¿Por qué se le da tan bien esto? Quiero decir, los Estados Unidos de América tienen solo unos 250 años, ¿sabes? Para los chinos eso es básicamente un parpadeo. Para los iraníes también. Incluso para los europeos, 250 años es como cuando miramos atrás y decimos, si esa casa se construyó hace más tiempo que eso. La ciudad de donde soy, donde hice mis estudios universitarios, mis amigos viven en casas que se construyeron hace 700 años y son simplemente grandes edificios de piedra. Los renuevas un poco y sigues viviendo allí después de 700 años. Y eso es lo normal. ¿Cómo puede ser que un lugar tan joven, con un grupo de gente tan diverso, que está allí tanto por voluntad propia como por obligación, porque no hay que olvidar a todos los que fueron llevados allí contra su voluntad, tenga tanta libertad de acción para moverse por el mundo y hacer todas esas cosas? ¿Cómo te explicas eso? Bueno, desde su origen, ella fue capaz de hacerlo. Engañó a los indios, engañó a los africanos, y les dijo, cuando llegó a las costas de África, os pagaré 2 y 3 veces su peso en oro por vuestro trabajo. Los subió a los barcos y se los trajo aquí. Fue capaz de hacerlo. Y tenemos que entender algo, porque la mentalidad estadounidense se construyó sobre una mentira. Tenemos que entenderlo y reconocer que si no reconocemos esto primero, no llegaremos a ninguna parte. Los padres fundadores de Estados Unidos eran criminales. Eran criminales. Y tenemos que entenderlo. Nadie quiere hablar de ello, pero lo eran. Los enviaron aquí igual que a algunos los enviaron a Australia o a Nueva Zelanda. Eran criminales. Y entonces, ¿qué hace un criminal? Un criminal te engaña,
trama, se vuelve experto en lo que hace. Y por eso no dudaron en demonizar a otro pueblo, en deshumanizarlo para usarlo en su propio beneficio, para levantar una nación. Desde el origen de Estados Unidos fue así, con derramamiento de sangre. Recuerda, cuando ella llegó aquí, había 75 millones de nativos americanos. Después de su llegada, quedaban 2 millones. Eso no fue casualidad. 100 millones de personas murieron en el Paso del Medio. Tampoco fue casualidad. Se construyó sobre sangre, mentiras y engaño. Y a mucha gente no le gusta esa realidad. Pero si alguna vez queremos avanzar, tenemos que afrontar esas verdades incómodas. Y eso es lo que sigo diciendo a la gente. No podemos vivir en un mundo de fantasía. Yo lo llamo el mundo de Walt Disney porque cuando haces eso, las consecuencias son terribles. Mira lo que está pasando ahora en lo económico. Mira lo que está pasando en lo político, dentro de Estados Unidos, donde hay una gran división. Y mira lo que está ocurriendo a nivel global, en lo geopolítico y en lo financiero, donde ahora hay países que se están alejando del dólar porque se están dando cuenta de que el dólar en realidad no les beneficia y que está construido sobre una mentira. Y Estados Unidos usa eso para mantener su hegemonía, para frenar el crecimiento de otros países y para limitar la independencia de las naciones. ¿Ves? A eso me refiero. Si no afrontamos este problema, se convierte en una bola de nieve. Y cuando eso pasa, cobra vida propia y se transforma en un fuego casi imposible de apagar. ¿Tienes esperanza, aún así, de que eso pueda cambiar? A pesar de esos comienzos tan violentos de Estados Unidos y del propio genocidio, el genocidio de la población nativa y de ese crimen contra la humanidad que fue la esclavitud. Hace solo unos meses, en las Naciones Unidas, hubo una votación para reconocer la esclavitud y el comercio de esclavos como un crimen contra la humanidad. Y por supuesto, Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra, pero el resto del mundo, más o menos, reconoce que fue un crimen contra la humanidad. ¿Tienes esperanza de que el reconocimiento de estos hechos ayude a cambiar el futuro de la señora América? Dos cosas sobre eso. Primero, la razón por la que esas 3 naciones votaron en contra es porque fue una vergüenza para Estados Unidos. Israel también colaboró con el apartheid en África, y Argentina envió a una gran parte de su población negra a guerras donde fueron asesinados. Así que esas 3 naciones votaron en contra porque les convenía votar en contra de la verdad. Ahora me haces una pregunta. ¿Tengo alguna esperanza de que Estados Unidos cambie su forma de actuar? Y yo, con ironía, te devuelvo la pregunta. ¿Te han mostrado sus acciones que sea capaz de hacerlo? Mira alrededor del mundo. Mira alrededor del mundo. Está intentando reparar el daño. Ha pedido perdón a los millones de ucranianos que están siendo masacrados. Ha pedido perdón a las naciones de Europa por lo que les ha hecho y por lo que sigue haciéndoles. Ella ha pedido perdón y ha reparado el daño a las naciones africanas, o a las del Caribe, o a las latinoamericanas. E incluso en este mismo momento, está planeando una guerra contra China y Asia. Entonces, ha actuado en consecuencia. Mira, cuando una persona hace algo mal, lo comento mucho en mi programa, si yo te hago algo malo, Pascal, y de verdad lo lamento, lo primero es reflexionar y darme cuenta de lo que te he hecho. Lo segundo es reconocerlo ante mí mismo y luego reconocértelo a ti. Y después, a partir de ese reconocimiento, hacer algo que demuestre que de verdad soy sincero y que lamento lo que te he hecho. Así que, si eso se aplica entre tú y yo, ¿por qué no se aplica también a la que se hace llamar la nación más libre y más poderosa del planeta? Sí, bueno, siendo una optimista incorregible, sigo esperando, claro, que el cambio sea posible y que podamos realmente, no solo en América, quiero decir, no solo en Estados Unidos, también en Europa, ¿no? Ellos todavía no han reconocido todo el daño, ni han reconocido todo el colonialismo que siguen ejerciendo, en el que todavía están implicados. Pero la esperanza
es que llegue ese reconocimiento, que haya una moderación, una contención y que lleguemos a un punto en el que estos niveles tan absurdos de violencia dejen de usarse. Porque la violencia siempre se utiliza como una herramienta. Es una herramienta de la política de los estados, una herramienta de dominación. Y el objetivo tendría que ser contener eso. Pero esa contención no llegará sin reconocer realmente lo que está pasando y cuáles son los mecanismos. Porque los mecanismos, ya sabes, vienen envueltos en una narrativa preciosa, ¿no? Que si estamos a favor de los derechos humanos, de la igualdad, de la libertad, y venga, vamos a liberar a los iraníes, a los iraquíes, a los esclavos, ¿verdad? ¿Y quién liberó a los esclavos? Un hombre blanco. Abe Lincoln liberó a los esclavos. Bravo, el hombre blanco que libera a todo el mundo. Pero si no somos capaces de ver más allá de eso, no podremos cambiarlo. Aún así, tengo que mantener la esperanza, porque al final del día somos humanos. No lo sé. Supongo que así es como lo devolvería, diciendo que por eso es tan importante desmontar las narrativas. ¿Es esa una de tus motivaciones para ir y deconstruirlas? Sí. Y también, como decías antes, sobre la esperanza para América y la esperanza para Europa, porque dices que Europa hizo muchas cosas en tiempos coloniales y que todavía sigue haciendo algunas. Bueno, de nuevo, hay una ley que Dios puso en la base del universo, que se llama causa y efecto, ¿verdad? Y en la Biblia no estoy del todo seguro, pero en la Biblia dice algo así como, lo que hagas se te hará a ti. Así que reconocemos lo que Occidente ha hecho. Ahora el karma está volviendo, y lo estamos viendo en lo económico, en lo político y en lo geopolítico. No hace falta detener a un criminal, y no estoy diciendo que todo el mundo sea un criminal, lo uso solo como ejemplo, pero un criminal que entra en casas ajenas, y es muy bueno haciéndolo, al final acaba siendo atrapado. Si sigue haciéndolo y no se detiene, ni intenta reparar el daño, tarde o temprano lo atraparán. Bueno, esto es lo que te estoy diciendo. No tienes que detenerte. El tiempo, las circunstancias, el karma, o eso de que todo lo que haces vuelve, acabarán alcanzándote. Y en la ciencia se dice que toda acción provoca una reacción igual o mayor. No estamos exentos de eso. Ningún hombre, mujer o niño está exento de eso. Así que lo que estamos viendo es, digamos, que tenemos que afrontar la crisis económica estadounidense que está ocurriendo ahora mismo. Mucha gente dice, bueno, esto pasó de la noche a la mañana. No, esto viene ocurriendo desde los años 30, en realidad desde 1914. Luego, Estados Unidos incumplió su deuda en los años 30. Cuando revalorizó el oro, eso fue un impago. Digan lo que digan, fue un impago. Y si miras lo que pasó en los años 60, Estados Unidos empezó a robarle valor a su propia moneda. ¿Ves? Eso es lo que hacen los criminales. Empezó a quitarle el respaldo en plata a su moneda. Así que, después de 1965, sus monedas de 25 centavos se devaluaron, y las de 10 centavos dejaron de tener plata. Ya no contenían plata. Y entre el 65 y el 70, las monedas de medio dólar y de $1 también perdieron su contenido de plata. Eso nos lleva a un momento clave en 1971. Así que el 71 no surgió de la nada. Fue el resultado de todo ese proceso. Estados Unidos estaba gastando más de lo que ingresaba. Charles de Gaulle lo estaba observando, y otros también. Richard Nixon dijo que el dólar estadounidense era tan bueno como el oro. Y Charles de Gaulle respondió, bueno, entonces denos oro, lo que provocó una corrida contra el dólar. Y eso hizo que Estados Unidos volviera a incumplir. No me importa lo que dijeran cuando se negaron a cambiar los dólares por oro y sacaron al mundo del patrón oro y plata. Bien, y lo que quiero decir con esto, estoy haciendo un salto en la historia, es para mostrarte las consecuencias de la arrogancia, la soberbia, la codicia, la ineptitud y la mala gestión de las políticas. Luego llegamos a los años 80 con la ley Glass-Steagall y después a los 90 cuando se elimina esa ley.
Y entonces las empresas empiezan a hacer todo tipo de apuestas sobre apuestas, una encima de otra, y lo que tenemos son los mercados de derivados. Exacto. Y el dólar ya no tenía respaldo. Pero la gente dice no. El dólar estaba respaldado por el petróleo. No, estaba respaldado por el poder militar de Estados Unidos, que obligaba a las naciones a comprar petróleo y sus derivados en dólares. Ahora hemos llegado a un punto en el que ese truco, ¿sabes? ¿Has visto alguna vez a un tipo en la calle con 3 vasos sobre la mesa, moviéndolos así? Pero tú no sabes que ya ha metido la bolita en el bolsillo de atrás. Pues eso es lo que Estados Unidos ha estado haciendo, en lo económico y en lo político, desde entonces. Y ahora la gente está desenmascarando el truco, porque ya no se deja distraer por la ilusión que el mago pone delante del público. Cuando un mago hace un truco, dirige tu atención a otro sitio. Ahora la gente está mirando el peso de la deuda. Ahora la gente está mirando la situación del país, con pobreza por todas partes. No puedes recorrer 3 manzanas en Estados Unidos sin ver a alguien con un cartel en la mano. Donar, ayudar o lo que sea. No puedes hacer eso. Mira el estado de sus puentes y de sus carreteras. Nunca encuentra dinero para la gente por la que dice que está reforzando la seguridad nacional. Pero siempre encuentra dinero para sobornar a países, sobornar a líderes con eso de la investigación y el desarrollo, para las armas más mortíferas, las biológicas, las químicas y para la guerra. Hay un viejo dicho que dice, la caridad empieza en casa y luego se extiende fuera. Si de verdad te importa la seguridad nacional, ¿por qué no aseguras primero la nación y a la gente a la que representas, antes de irte al extranjero a montar bases, provocar guerras y todo eso? Esto es lo que intento poner sobre la mesa para la gente. Hay un viejo proverbio africano, y con esto termino. El proverbio dice, si no hay un enemigo dentro, el enemigo fuera no puede hacerte daño. Así que, si Estados Unidos destinara solo una parte de lo que da en ayuda, solo una parte de lo que gasta en su presupuesto militar, e invirtiera ese dinero en su propia gente, en su educación, en su sanidad, no tendría que preocuparse por mantener bases militares por todo el mundo para defenderse. Nadie querría atacarla. Ella permite. El proverbio africano dice que no hay enemigo dentro de ti, el enemigo puede hacerte daño. Dice que, si no hay un enemigo dentro, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. Así que, si cuidas de tu casa y haces lo correcto en casa, no tienes que preocuparte por lo que pasa ahí fuera. Porque la gente que observa verá lo bien que cuidas de los tuyos, y querrá imitarlo, porque lo admiran, porque desean tener lo mismo. Es un proverbio muy sabio. Quiero decir, es bastante fascinante cómo la gente hace cientos de miles de años ya entendía todas estas cuestiones fundamentales y nosotros tenemos que redescubrirlas. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. De verdad, estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que asegurarnos de que nuestras naciones cuiden de nosotros y de sí mismas ante todo, y que dejen de externalizar todo lo que va mal, arruinando la vida de otros en ese proceso. Si pudieras cambiar una sola cosa del sistema de Estados Unidos, del sistema político, de la forma en que existe hoy, ¿qué cambiarías y cómo? What thing would you change and how? One thing about the American system. Hay algo sobre el sistema estadounidense. Eso es complicado. Yo lo demolería. De verdad, todo el sistema. Sí, lo demolería. Lo demolería por completo. Porque ha demostrado durante 250 años que es corrupto, es injusto, codicioso, arrogante y está lleno de soberbia. Ahora bien, si eso está en su núcleo, como de hecho lo está, ¿qué se puede hacer? No puedes esperar que 1 o 2 personas lleguen y cambien el sistema. Recuerda, todas esas personas que son presidentes, o que lo fueron, o que se presentaron al Congreso, tenían ideas preciosas durante la campaña. Haré esto cuando llegue al cargo, haré aquello.
Y luego, en lugar de cambiar el sistema, porque el sistema es tan corrupto, Instead of them changing the system because the system is so corrupt, the system changed them. So when you get to that point, el sistema los cambió. Así que cuando se llega a ese punto, el sistema deja de ser beneficioso para la gente. Por tanto, hay que arrancar el sistema de raíz. Y por tanto, hay que cambiar de nuevo la mentalidad. Déjame ponerte un ejemplo. Estados Unidos siempre está diciendo que debe gobernar, que debe liderar el mundo, que debe hacer esto o aquello. Veámoslo un momento como si fuera una empresa. Si yo soy el director ejecutivo, soy Estados Unidos, y dirijo una empresa que se está hundiendo, que no da beneficios, que cada año acumula más y más deudas. Estoy recortando el sueldo a los empleados. No cumplo ninguna de mis promesas. No estoy siguiendo ninguna de las directrices ni de las políticas que se me impusieron. Tú, como accionista, me despedirías. Exacto. Como director ejecutivo, me despedirías porque no te estoy beneficiando. Así que tendrías que destituir al director ejecutivo, al presidente, al director financiero, al director de operaciones. Tendrías que hacerlo y poner a otras personas que pudieran cambiar las cosas, cambiarlas desde la raíz, porque veríamos que eso es una podredumbre sistémica. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. ¿Por qué tiene que liderar Estados Unidos? ¿Por qué tiene que existir de esta manera cuando nos ha llevado al borde de la aniquilación termonuclear? Está provocando a la mayor potencia económica del planeta, Rusia. Está provocando a la mayor potencia económica del planeta, China. Está librando una guerra contra una potencia media, Irán. Él está desestabilizando una África que empieza a encontrarse a sí misma. Ella está sacrificando la seguridad europea para intentar hacer todo esto. Y está pasando por encima de los deseos de América Latina de lograr una verdadera independencia. Así que sus acciones nos muestran que esto es algo sistémico. Por eso, para que haya un cambio real, hay que arrancarlo de raíz y empezar a hacer crecer algo nuevo. Porque todo surge de la mente de las personas. Mira, los sistemas no aparecen de la nada, nacen de lo que hay en la mente. Y hay que apartar a quienes tienen eso en su cabeza. Hay que traer nuevas corrientes de pensamiento, nuevas formas de gobernar que realmente beneficien a la gente. Por tanto, hay que acabar con todo el sistema. Bueno, puedo verte perfectamente sembrando algo nuevo, una píldora roja cada vez. Rashid, ha sido una charla y una explicación muy apasionadas. Para la gente que quiera seguirte, ¿a dónde deberían ir? A tu canal de YouTube. Y hay otros sitios donde puedan encontrarte. Sí, estoy en YouTube, Odyssey, Rumble, Kick, Twitch, Twitter y ¿cómo se llama ahora? Telegram. Y también en The Trumpet of Truth. No, perdón, es empowermenttruth.com. También podéis seguirme en Patreon, y de verdad, lo agradezco mucho, pero por favor, apoyadme en Rumble, Odyssey y YouTube. Support me on Rumble, Odyssey, and YouTube. Okay, and I will put the links to De acuerdo, your- y pondré los enlaces a tus plataformas en la descripción de abajo. Pido disculpas a todos por los problemas de conexión que hemos tenido, pero la buena noticia es que todo tu discurso se escuchó muy claro. Te volveremos a tener por aquí dentro de poco. Rashid Muhammad, de Red Pill Diaries, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Red Pill Diaries. Thank you so much for your time today.